Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy vamos a ver cómo hallar la potencia promedio en circuitos AC, circuitos de corriente alterna. Para circuitos de corriente alterna podemos encontrar conceptos de potencia promedio, potencia aparente, potencia instantánea, potencia compleja, factor de potencia, pero en este caso vamos a iniciar con un ejercicio sencillo en el cual lo primero es que nos piden es hallar la potencia promedio del siguiente circuito. Tenemos un circuito con una sola malla, un solo lazo en el cual tenemos una fuente de tensión de 10 en valor de amplitud y un ángulo de 60. Tenemos una resistencia de 2 ohmios, una impedancia de 2J, una impedancia de naturaleza inductiva y nos piden hallar la potencia promedio. La potencia promedio está definida por un medio del valor máximo, es decir, de la amplitud máximo del voltaje por la amplitud máxima de la corriente por coseno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. Entonces, en este caso, para hallar la potencia promedio, primero tenemos que hallar el valor de I. Sabemos que I, por ley de Ohm, tenemos que I es igual a voltaje sobre resistencia, o en este caso, impedancia, ya que estamos en corriente alterna. Entonces viene siendo el voltaje, que es 10 en un ángulo de 60, que es el de la fuente, sobre 2 más 2J, que sería la suma de esta resistencia y esta impedancia, para tener una impedancia total de 2 más 2J. Ingresamos en la calculadora y nos da un valor de 3.54 en un ángulo de 15. Entonces, la potencia promedio en la fuente de voltaje viene siendo un medio por el valor del voltaje, que en este caso la amplitud es 10, por el valor de la amplitud de la corriente. Como todos estos elementos están en serie, la corriente que pasa por esta impedancia es la misma que pasa por la fuente. Por lo tanto, la amplitud máxima es 3.54. Aquí está 3.54 multiplicado por coseno de 60, que es el ángulo de la fuente de voltaje, menos 15, que es el ángulo de la corriente. Resolviendo en la calculadora tenemos que la potencia promedio en la fuente entregada por la fuente es 12.516 vatios. Ahora, la potencia promedio disipada por la resistencia de 2 ohmios viene dada por la misma fórmula. Entonces tenemos un medio voltaje máximo por la corriente máxima. Va a ser igual entonces. Sabemos que la potencia generalmente es voltaje por corriente. Y voltaje es corriente por resistencia, o en este caso impedancia. Entonces evalúo donde está voltaje máximo, evalúo por la corriente máxima multiplicado por la resistencia. Y esto multiplicado por IM por la corriente, que sería esta corriente. Entonces me quedaría que la potencia que disipa la resistencia es un medio la corriente máxima elevada al cuadrado por R. Resolviendo en la calculadora tenemos un medio multiplicado por 3.54, que es la amplitud máxima de la corriente, al cuadrado por 2, que es el valor de la resistencia. Y esto da un valor de 12.532 vatios. Recuerden que las cargas inductivas y capacitivas, la potencia promedio suministrada es de 0. Bueno, eso sería todo por hoy. Si tienen alguna duda me pueden escribir en los comentarios. Hasta la próxima.